En una isla lejana rodeada por el océano más grande del mundo, vivía un futbolista llamado Tim Payne. Tim no era el jugador más rápido, no era el que más goles marcaba y tampoco era el más famoso. De hecho, si hubieras preguntado a 1000 personas de distintos países quién era Tim Payne, probablemente muy pocas lo habrían sabido. Y sinceramente, a Tim eso no le preocupaba demasiado, porque cada mañana se despertaba pensando en una sola cosa: hoy voy a intentar hacerlo un poco mejor que ayer. Y así pasaban sus días, entrenando, corriendo, aprendiendo, ayudando a sus compañeros, preparándose para cumplir el sueño que tenía desde que era un niño: jugar un mundial. Mientras tanto, al otro lado del planeta, millones de personas hablaban de las grandes estrellas del fútbol, de los delanteros que marcaban goles imposibles, de los porteros que hacían paradas espectaculares, de los jugadores que aparecían en anuncios y carteles gigantes. Pero casi nadie hablaba de Tim, y eso estaba bien, porque Tim nunca había jugado para ser famoso. Jugaba porque amaba el fútbol, le gustaba el sonido del balón rodando sobre la hierba, le gustaba entrenar con sus amigos y le encantaba ponerse la camiseta de Nueva Zelanda. Unas semanas antes del Mundial ocurrió algo muy extraño, algo que nadie esperaba, ni siquiera Tim. Una mañana, mientras desayunaba, su teléfono hizo un sonido. ¡Ping! Tim lo miró. Era un mensaje. Un aficionado le deseaba suerte para el Mundial. Tim sonrió. ¡Qué amable! Pero entonces sonó otra vez. ¡Ping! Y otra. ¡Ping! Durante los siguientes minutos llegaron decenas de mensajes, después cientos, después miles. Tim abrió los ojos como platos. ¿Qué está pasando? Los mensajes llegaban desde lugares muy lejanos: Argentina, España, México, Japón, Brasil, Francia. Niños y niñas de todo el mundo querían animarlo. Algunos le enviaban dibujos, otros fotos con camisetas de Nueva Zelanda, otros simplemente escribían: «Buena suerte, Tim». Aquella noche, mientras paseaba cerca de casa, levantó la vista hacia el cielo y le pareció ver una pequeña estrella que brillaba más de lo normal. Solo una, nada más. Tim sonrió. Quizá era una coincidencia, o quizá no. Al día siguiente llegaron todavía más mensajes, y al siguiente más, y al siguiente muchos más. Tim intentó responder a algunos, pero era imposible. Cada vez que contestaba 10 mensajes aparecían 100 nuevos. Pronto comenzó a sentirse un poco confundido, porque estaba feliz, muy feliz, pero también un poco nervioso. Una tarde, durante un entrenamiento, se sentó en el césped mientras bebía agua. A su lado apareció su amigo y capitán del equipo, Chris Wood. Chris era uno de los jugadores más conocidos de Nueva Zelanda y además tenía una habilidad especial. Siempre sabía cuándo alguien necesitaba una conversación. ¿Todo bien? Tim se encogió de hombros. Creo que sí. Eso no ha sonado muy convincente. Tim soltó una pequeña risa. Es que no entiendo nada. Cuéntame. De repente, hay muchísima gente pendiente de mí. Sí, me he dado cuenta. Y no sé qué esperan. Chris asintió. ¿Temes decepcionarlos? Un poco. Chris se quedó pensativo. ¿Y si esperan que marques 3 goles? Tim lo miró sorprendido. Chris, ¿sí? Soy defensa. Es verdad, los defensas no suelen marcar 3 goles. Entonces estamos tranquilos. Tim empezó a reírse. Si marco 3 goles, creo que hasta tú me pedirías un autógrafo. No lo creo. No, te pediría 2. Los dos soltaron una carcajada y de repente todo pareció mucho más sencillo. Después de un momento, Chris volvió a hacer hablar. ¿Sabes qué creo yo? ¿Qué? Que toda esa gente no te eligió porque seas perfecto. Menos mal. Te eligieron porque eres Tim. Tim levantó una ceja. Eso suena bastante menos impresionante. Precisamente por eso funciona. Tim se quedó pensando. Aquellas personas no esperaban que ganara todos los partidos, ni que marcara goles imposibles. Simplemente estaban felices de acompañarlo en su aventura. Y eso era algo muy diferente. Los días siguieron pasando. Los entrenamientos se hicieron más intensos. Las maletas fueron preparadas. Los billetes estaban listos. Y antes de que Tim pudiera darse cuenta, llegó el viaje hacia el Mundial. Por primera vez en su vida, iba a participar en el torneo más importante del planeta. A veces todavía miraba los mensajes que seguían llegando. Había tantos que ya había perdido la cuenta. Cientos de miles, quizá millones. Un auténtico millón de amigos. Y cada vez que leía alguno, sonreía. Finalmente llegó el gran día, el día del debut.
Tim se despertó mucho antes de que sonara el despertador. Intentó seguir durmiendo. No pudo. Intentó leer un poco. Tampoco pudo. Intentó quedarse quieto. Fue imposible. Tenía mariposas en el estómago. Cuando llegó al vestuario, encontró a sus compañeros preparándose. Algunos escuchaban música, otros charlaban, otros revisaban sus botas por 10ª vez. Chris Wood estaba sentado en su sitio terminando de atarse los cordones. Al ver entrar a Tim, sonrió. «Buenos días, estrella internacional». Tim se llevó una mano a la frente. «Por favor, no empieces». Varios compañeros se echaron a reír. Y Tim también. Aquella risa fue justo lo que necesitaba, porque por primera vez en muchos días dejó de pensar en los mensajes y dejó de pensar en la fama. Volvió a pensar en lo que más le gustaba, el fútbol. Poco después, el equipo se puso en pie. Había llegado la hora. Los jugadores comenzaron a caminar hacia el túnel que conducía al campo. El ruido del estadio era enorme. Miles y miles de aficionados cantaban al mismo tiempo. Tim respiró hondo, su corazón latía con fuerza. Miró a un lado. Allí estaban sus compañeros. Miró al otro. Allí estaba Chris. Todos habían trabajado durante años para llegar a ese momento. Entonces levantó la vista, y durante un instante le pareció ver pequeños destellos brillando muy arriba, como si millones de amigos repartidos por todo el mundo le estuvieran deseando suerte al mismo tiempo. Tim sonrió. Chris le dio un pequeño empujón amistoso en el hombro. «Vamos». Tim asintió, y juntos dieron el primer paso hacia el Mundial, hacia el sueño que habían perseguido toda su vida y hacia la aventura más grande de todas.